Tenemos que procurar que todas las casas tengan la posibilidad de instalarse placas solares y mini aerogeneradores eólicos. Aquí se habla mucho de la energía solar, pero en las casas también podemos instalar mini aerogeneradores. Son unos molinos pequeñitos de eje horizontal y de eje vertical. Si no tenemos espacio para uno de eje horizontal, que son pequeñitos, uno de eje vertical también existe. El coste no es muy elevado, unos 3.000 euros. Y las placas solares, en función de la casa, te puede costar entre 5 y 7.000 euros. Pero no hay ayudas. En Roda de Bará tienen ayudas fiscales. Cuando alguien se quiere instalar energías renovables, te hacen un descuento del IBI durante 4 años. Un 50, un 35, un 20 y un 10. Progresivo, los 4 primeros años. Vale, es que Roda de Bará es un municipio muy grande, 7.800 habitantes, más grande que Crisel, se puede permitir porque está más saneada la economía. La Puebla Montornès, 3.100 habitantes. Descuento del IBI, 50% durante 5 años. Si el ayuntamiento ayuda, entonces, claro, recapta menos de IBI y puede ser un problema para las arcas municipales. No, porque está estudiado que solo el 1,8% de la población se instala energías renovables en España hoy en día. En las nuevas construcciones ya es por ley. O sea, no estamos diciendo nada nuevo. Si tú quieres ahora construir un bloque, no sé aquí en Crisel, pero si quieres construir un bloque de pisos en otro, ya te obligan a tener un sistema de recogidas de agua, ya te obligan a tener placas fotovoltaicas de autoconsumo. Y los bloques de piso, la factura de la luz y del gas, pues que instales placas, o sea, que instales placas solares y aparte pongas una caldera de biomasa, que está más que demostrado que se ahorra en la factura del gas entre el 80 y el 85%. No es gratis, porque tiene mantenimiento, tiene una vida útil, las calderas de biomasa comunitarias, que son de entre 20 y 25 años, ahora se están empezando a optimizar, incluso pueden llegar a 30, pero todo eso ya está por ley. Cuando decimos de las políticas de transición energética a particulares, es en las viviendas actuales, porque de alguna manera tienen que obligar a la gente a concienciarse que el camino a seguir es este. No podemos seguir consumiendo combustibles fósiles porque el planeta se nos va al garete. Si no colaboramos todos en ese sentido, pues difícilmente vamos a conseguir llegar al camino que es el camino de la sostenibilidad, que es lo que comentaba antes. Terra de fraternitat, és el poble qui governa.